es esto de sistematizar datos? ¿Sí? Ustedes vienen de una experiencia de lo que es sistematizar datos cuantitativos. Entonces, pensar en la sistematización, es decir, en la síntesis de los datos cualitativos, tiene determinada lógica que ustedes van a encontrar determinadas similitudes con lo cuantitativo, pero tiene su propia lógica y su propio proceso, y una de los pilares como lo fundamental es lo interpretativo que va a tener el investigador en este proceso de sistematización, ¿sí? Vamos a pensar que la sistematización es un proceso, una instancia de proceso. No inicia, o sea, no se inicia con la codificación o el procesamiento de datos, se inicia con esa instancia de campo, en la instancia de campo, de compartir la experiencia, de compartir las percepciones. De ahí, en esa instancia ya empezamos a tener una idea de la información que tenemos, de esos datos que tenemos, ¿sí? Ya empezamos a tener una idea. Entonces, el proceso de codificación, va a decir nuestro autor, lejos de tener una idea mecánica y procedimental de codificación, se postula como una tarea que es parte de la tarea que tiene el investigador para la sistematización de datos. Es decir, va a ser una tarea que individualmente la van a tener que hacer ustedes. No hay forma de que lo codifique la entrevista otra persona que no hizo la entrevista. Por eso, cada uno de ustedes tiene que codificar su entrevista, porque son quienes van a poder interpretar mejor ese hilo de conversación que ustedes construyeron con ese otro. Y no es una tarea mecánica, es decir, no hay, el dato no es solamente una palabra, es la palabra en su contexto. Bueno, lo que nos va a decir este autor, que este texto lo tiene, que es el texto de Borda, que lo primero que tenemos que hacer es ese proceso de transcripción de la entrevista, acondicionar nuestra entrevista. En ese proceso de lectura, hacemos ya un preanálisis ya de nuestra entrevista, cada uno de ustedes tiene una idea de su entrevista. El segundo paso que nos propone este autor es hacer el memo. El memo es ese proceso de reflexión que hablábamos, que viene a posterior de la entrevista. Es decir, yo analizo como investigador, como investigadora, cómo me fue, empiezo a hacer una redacción de las ideas claves, empiezo a reflexionar, a ver qué me dijo sobre ese tema, cuál fue la percepción sobre la vivienda digna. Empiezo a registrar todo esto, y todo este proceso reflexivo ya es parte de un preanálisis. Por eso, dentro de lo cual vamos a decir que el análisis no empieza con los datos, empieza desde que empiezo a pensar la guía, empiezo a hacer el campo, hago la entrevista. Entonces, todo ese proceso, que vamos a decir que es un proceso de reflexividad, donde vamos poniendo en juego todos estos elementos que fuimos leyendo, van a aparecer en este memo de la entrevista. Por eso les decía que era importante que ustedes hagan un registro de ese memo. Ustedes en el aula virtual, en el foro, algunos lo hicieron de manera más extensa, otros de manera más breve. Lo que yo les invitamos a que vuelvan a pensar su entrevista, vuelvan a ver cómo les fue con su entrevista, más allá de que todas las experiencias son instancias enriquecedoras, son experiencias únicas las entrevistas, que despiertan en nosotros, en nosotras, nuestra capacidad de diálogo con respecto a un tema puntual, en este caso un tema de investigación. Entonces, ustedes tienen que poner en juego su capacidad de reflexionar sobre el tema, pero alejándose de su propia subjetividad, es decir, de su propia forma de pensar sobre el tema. No ser autorreferencial, es decir, acá lo importante es lo que dice el otro sobre este tema. Y hacer esa separación es un ejercicio que tiene que hacer el investigador. La experiencia nuestra es sumamente importante también, porque nos hace como sujetos, porque también nos atraviesa el problema. También nos atraviesa el problema de la vivienda, toda esta cuestión de la accesibilidad también nos atraviesa. Pero ahora ustedes tienen que poner el foco en el otro, en lo que el otro nos dijo. Entonces, en esa instancia del memo,
que ustedes lo tienen como un puntito en el parcial, ustedes tienen que escribir, pero tienen que escribir en la clave de los puntos que pusimos en el foro. Fíjense que en el foro dice, pensar en clave de estas tres, elijan tres preguntas. Por ejemplo, decía la compañera, bueno, yo interrumpí mucho, entonces tengo que trabajar este punto. ¿Cómo fue la dinámica? Y bueno, ¿cómo fue la dinámica? Y todos, bueno, los que compartieron dijeron, bueno, hubo un buen rapport. El rapport era esto del clima que se arma en la entrevista. Si se planteó bien la entrevista, si el otro entendió de qué íbamos a hablar, si no hubo una sorpresa en el medio de esa entrevista. Entonces ese rapport, traten de expresarlo en ese memo que les pedimos. Es parte de nuestro proceso también, de nuestra instancia de aprendizaje, y es un instrumento para ustedes también para reflexionar sobre este tema de investigación. Y vamos a ver que todos, de alguna manera, transversalmente nos pasa lo mismo en la entrevista. Bueno, vamos a... bueno, acá lo que nos propone el autor es qué hacemos después que tenemos todas las entrevistas, y lo que nos dice es que tenemos que tener una carpeta. Esto es en términos generales, ¿sí? Tenemos que tener una carpeta general donde están todas las entrevistas, y esas entrevistas tienen que estar organizadas, todo el material siempre tiene que estar organizado, y una forma de organizar la entrevista es esta, ¿sí? Esta nos propone este autor, y es la forma en la que hoy tenemos todas las entrevistas en el aula virtual, ¿sí? De alguna manera, estas ideas se trasladan a la dinámica que hicimos en clase, ¿sí? Si bien no la tenemos organizada de esta forma, están todas en un mismo repositorio, que es cómo se tiene que trabajar. Si ustedes trabajan el día de mañana en algún equipo de investigación donde hacen entrevistas y tienen la posibilidad de asesorar y de participar en la instancia de organización, y ustedes lo que tienen que tener siempre presente es que una vez que se hacen las entrevistas, todas las entrevistas, todos los audios tienen que estar en un mismo sitio, en una misma carpeta, en una computadora, en un disco duro, tienen que estar todas ahí. No pueden estar dispersas en distintos lugares, cada investigador tiene la suya, no. Tienen que estar todas las entrevistas en una sola carpeta, todos los audios en una sola carpeta. Entonces ustedes, como técnicos en investigación social, saben eso, ¿sí? Entonces ustedes asesoran de que así es la organización de los datos cualitativos. ¿Y qué hacemos después? No, las grabaciones no, porque ahí sí vamos a saturar el aula virtual, porque el aula virtual tiene una capacidad que nos permite subir determinada cantidad de... Pero con que ustedes suban la transcripción, ya con eso estamos, ¿sí? Pero en la vida, digamos, por fuera, ¿no? de acá del ámbito, en este caso educativo, si ustedes trabajan en un proyecto de investigación donde se hacen entrevistas y ustedes están en esa instancia de participar en lo metodológico, en la sistematización de datos, ustedes pueden asesorar en el proceso organizativo de datos, ¿no? Tiene que haber una carpeta donde van todas las entrevistas, se hace un nomenclador que sería como una codificación de los nombres de los archivos, y los audios tienen que estar también en otra carpeta de la misma manera, ¿sí? Si todo lo que es lo empírico tiene que estar guardado en un solo sitio. Bien, esto es lo que sigue, ¿no? Una vez que hacemos la transcripción, organizamos todo el material y, bueno, va a decir el autor, habiendo resuelto este modo de organizar los datos, su posterior recuperación, el investigador procederá a lo que va a ser la reducción de datos. Vamos a llamar reducción de datos al proceso de codificación. En metodología cualitativa, reducir datos es codificar. Es decir, ustedes hoy tenemos una entrevista que tiene 13, 10, 9 hojas en promedio, ¿no? Según lo que más o menos fui viendo. Esa es la cantidad de información de datos que tenemos, ¿no? Y el proceso de codificar es reducir al máximo posible esa cantidad de hojas que tenemos, ¿no? Es decir,
el dato se va a transformar en un párrafo, en una oración, en una palabra, lo que lo vamos a llamar que se va a transformar en una cita, ¿sí? Entonces, un dato va a ser una cita. Y ese proceso de selección, de reducir datos, se va a llamar codificación. Bueno, Bueno, ¿en qué consiste la codificación cualitativa? Esto como para repasar y llevarlo después a la práctica. Consiste en un proceso de segmentar, es decir, de elegir el dato, ¿no? Es decir, de elegir el texto completo, una entrevista, siempre pensando que lo que codificamos son temas, subtemas, es decir, datos asociados a una dimensión, a una categoría, para su posterior presentación visual. Eso lo vamos a ver un poco más adelante con el Atlas TIC. Bueno, vamos a lo que sería lo más importante que nos van a decir estos autores. Codificar es asignarles temas y códigos a trozos de datos, es decir, a textos le tenemos que asignar un código, un tema. La codificación es un proceso analítico de análisis por medio del cual se fragmenta, se conceptualizan e integran datos para formar teoría. Es decir, ¿cuál es el fin que tiene esto? Es producir información para construir teoría. Esto nos van a decir Strauss y Corbin, que son dos autores que trabajan la metodología cualitativa, y es el ordenamiento conceptual de datos. Entonces nosotros vamos a pensar la codificación siempre pensando en nuestros códigos, en nuestros conceptos, en nuestras dimensiones. Siempre tenemos que pensar desde ese lugar la codificación. En esto lo vamos a ir viendo en el proceso, ¿sí? Igual este texto ustedes lo tienen. Me quiero ir ahora a la entrevista. Esto sí. Dice, los códigos son dinámicos. En la investigación cualitativa los códigos son dinámicos porque se van expandiendo o se van acotando. Es decir, hay veces que se van reformulando. Así como se puede reformular también la guía de entrevista, se pueden transformar los códigos. Muchas veces desde conceptos nativos. Es decir, un concepto nativo es la forma en la que el otro denomina un determinado fenómeno y es la forma en la que se dice ese concepto, es la forma que se puede utilizar para conceptualizar o codificar un término, ¿no? Ahora vamos a ir viendo eso también. Y son creados por el investigador. Estos códigos son creados por el investigador y combinando procedimientos. Hay códigos, o sea, hay una clasificación de códigos que son inductivos y códigos que son más deductivos. Los códigos que son que se estructuran a partir de nuestra guía de entrevistas son los códigos que ya tenemos definidos. Después tenemos los códigos que son más emergentes, es decir, estos códigos que no estaban previstos, pero tenemos que poder crearlos para poder captar determinados datos. Por eso vamos a decir que los códigos son dinámicos. Voy a cerrar esto y me voy directamente a lo que es codificación. Yo igual voy a ir mencionando estos elementos en la medida que vayamos avanzando en la codificación. Este sí les voy a mostrar. Esto ustedes sí lo habrán visto en el texto de Borda, si no lo vieron. Él plantea un ejemplo en esta matriz. Lo que ustedes tienen acá es una planilla de cálculo. Podríamos decir que es una matriz de codificación, es una planilla de interpretación, donde por un lado tenemos en esta columna, la primera, es la entrevista, es decir, de quién es la entrevista. Y van a ver en esta parte de arriba, aparecen las categorías que son codificadas. Ustedes fíjense que el elemento que está dentro, el texto que está dentro de la celda de este Excel, es el dato. Es el dato. Fíjense que tenemos el dato, tiene distintas extensiones. Hay datos que son más largos, más cortos.
están combinados. Si ustedes se fijan, en este caso, una de las dimensiones o las categorías de análisis es la trayectoria profesional y antigüedad como referente. En este caso tenemos 2 citas que están combinadas en la celda que hacen al dato, ¿sí? Que hacen al dato de esa categoría. En este caso, la descripción de la escuela. Todos estos datos que vemos son de la misma entrevista, clasificados en distintas categorías, ¿no? En este caso, tenemos más datos con relación a esta categoría, entonces ustedes van a ver que aparecen distintas citas en una misma celda. Cuando habla del eje de trabajo, tenemos una cita más corta, es decir, en el proceso de interpretación de la entrevista, es el dato que encontró quien estaba haciendo la codificación. Después tenemos otro concepto que es la mirada sobre el equipo. También tenemos la cita en ese caso, es corta. Y después tenemos dos categorías más, que las citas son un poco más largas. Eso también nos va a pasar a nosotros. Nosotros vamos a tener esta planilla de codificación donde cada uno de ustedes va a ir codificando su entrevista, es decir, seleccionando los fragmentos de texto que responden a la categoría que necesito asignarle ese trozo de texto, ese dato, ¿no? Entonces, las citas van a ser a veces más largas, más cortas. Por eso, un dato en metodología, en enfoque cualitativo, puede ser un párrafo, puede ser una oración, puede ser una palabra. Tiene distintas dimensiones. Lo más importante es que capte, que lo que estoy mostrando capte el sentido de la naturaleza de la categoría que estoy codificando. Bueno, este es un ejemplo que nos muestra el autor de cómo se codifica en planillas. Esta es una forma bastante tradicional de trabajar y se sigue utilizando y es eficiente utilizar esta forma. Vamos a ver que esto después se puede trasladar al programa el Atlas T, y digamos, ahí podemos hacer cosas un poco más avanzadas, ¿no? Bueno, a ver, vamos a cerrar esto. Bueno, vamos a seguir, cierro esto, me voy a ir al aula virtual. Bueno. Una vez que nosotros hacemos lo que es la transcripción de nuestra entrevista y resguardamos todas nuestras entrevistas en una carpeta, el proceso que viene ahora, o la etapa que viene ahora, es empezar a codificar esas entrevistas. Codificar, decíamos que tiene que ver con identificar el texto en la entrevista y asignarle un código. El código es la categoría, ¿sí? Entonces, acá en el aula virtual ustedes van a encontrar antes del parcial integrador, ya esta es la última actividad que tienen en el aula, no, ya no van a tener más. Ustedes van a entrar a este link que está acá. Le voy a pedir que todos me sigan. Bien. Lo primero que hacemos, pensando que el trabajo que se llevan en los equipos de investigación, en este caso en un equipo como el nuestro, vamos a pensar que esto no es un equipo de investigación donde somos todas estas personas que estamos trabajando, ¿no? Y tenemos que ponernos de acuerdo en que todos vamos a utilizar las mismas dimensiones, las mismas categorías. En este sentido, es casi igual a la codificación cuantitativa. Tenemos que ponernos de acuerdo en usar las mismas variables, los mismos valores para las variables, ¿sí? Acá es ponernos de acuerdo en lo que se llama libro de códigos. Un libro de códigos lo que tiene son los elementos principales de la codificación. En este caso, las dimensiones de análisis y las categorías que vamos a utilizar. Y acá ustedes van a encontrar lo que sería la descripción o el sentido del uso de esa categoría, es decir, para qué vamos a usar esa categoría. Entonces, este paso nosotros solemos hacerlo con el equipo,
solemos hacerlo de manera así colectiva, pero nos iba a llevar una clase más. Entonces yo avancé y les armé, ¿sí? ¿De dónde viene este libro de códigos? Este libro de códigos se arma a partir de la guía de entrevista, es decir, tomamos la guía de entrevista, tomamos la primera dimensión, que son el primer set de preguntas, y le asignamos o creamos un nombre, que sería el nombre de la categoría, que responde a las preguntas que forman parte de la guía de entrevista, ¿sí? Es como cuando ustedes piensan en la encuesta, piensan en la encuesta y a partir de la encuesta tienen que después pensar las variables a partir de las preguntas, las variables, los valores. Entonces, lo que armamos acá es la puesta en común, el acuerdo para la codificación. Bueno, Andrea, ¿sí? Profe, justamente de este proceso que comienza recién a explicar, ¿es lo que usted va a mandar un tutorial? Sí, sí, les voy a mandar un tutorial de lo que sería codificar pensando en nuestro trabajo, ¿sí? Cómo sería codificar con esta planilla que les voy a mostrar ahora. De eso se va a tratar un poco el tutorial, porque como vamos a estar trabajando en un Excel y también quiero que después hagan una visualización, pero eso lo pueden hacer con Word, les voy a mandar eso en un breve tutorial, ¿sí? Cortito. Profe, ¿y esto tenemos que anexar en la parte de anexos? ¿Tiene que estar esta planilla? A ver, esta planilla que es el libro de código, ustedes lo pueden poner, se suele poner porque es parte de la guía casi del trabajo del trabajo no metodológico, porque esto es más operativo, es decir, acá es el acuerdo de cómo vamos a interpretar nuestra codificación. Este es el libro de códigos. Acá aparecen las dimensiones y las categorías asociadas a esa dimensión. Piensen que en estas dimensiones acá siempre están presentes los objetivos. Siempre van a estar presentes los objetivos. Entonces, ustedes cuando piensan en los objetivos que van a elegir para resolver sus objetivos en el parcial, tienen que decir, a ver, yo elegí el objetivo 1, que tiene que ver con describir la situación de la vivienda y las trayectorias residenciales. Entonces, acá tengo que pensar que las categorías de análisis que voy a usar van a ser las de estos dos grupos que están acá, ¿sí? Estos dos grupos que están acá. Acá donde dice descripción y sentido del análisis, es decir, qué es lo que tengo que mirar para codificar. En este caso, si voy a codificar composición del hogar, tengo que fijarme cómo es la estructura doméstica, los roles, cómo es la relación entre miembros. Ahí vamos a ver madre, padre, abuelos, cómo está organizada la familia, ¿no? Es decir, cómo se compone. Todos los datos que tengan que ver con eso. Antigüedad de la vivienda, el tiempo de residencia y estabilidad residencial. El libro de códigos es como un manual, un diccionario de datos. Es como lo cuanti. Espérenme un ratito, voy a cerrar mi puerta que hace ruido. Bueno, ahí sí. Se ve que el viento hacía que se abra y se cierra. Bueno, vamos. Esto, si lo pensamos en términos de lo cuanti, es el diccionario de datos. Es decir, acá nos ponemos de acuerdo de qué categoría vamos a utilizar, qué dimensiones, porque cada uno no puede hacer la suya y hace lo que quiere, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo de que todos vamos a codificar de la misma manera. Lo que va a variar es el proceso de interpretación del dato. Es decir, la selección, la amplitud del dato, es decir, esto yo le decía, hay veces que ustedes van a elegir una oración, un párrafo, una palabra. No, lo ideal no sería una palabra porque perdemos contexto del dato, pero sí una oración, un párrafo, ese sería el dato en lo quali. En lo quanti el dato es un número
una palabra, ¿sí? Bueno, vamos a lo que va a ser entonces nuestra codificación colectiva. Ustedes acá abajo vieron que tienen como dos solapas, ¿ven? Uno que dice libro de códigos y otro que dice codificación colectiva. Yo no quiero que se mareen acá y digan qué es una cosa y qué es la otra. Esto solamente es un ordenamiento de del trabajo, ¿sí? Es decir, ustedes tienen que tener un orden en el trabajo. Decíamos entonces, primero hacemos transcripción de entrevistas, ordenamos todas las entrevistas, luego tenemos que tener un procedimiento estandarizado para poder codificar. Todos tenemos que tener la misma estructura, el mismo molde para poder codificar. Y el molde es este, todos tenemos el mismo molde. Lo que va a variar va a ser el proceso de interpretación de las entrevistas, ¿sí? Pero el molde es el mismo. Bueno, ahora nos vamos a ir donde dice codificación colectiva. Ahí quiero que estén todos y todas ahí. ¿Vieron? Profe, en esas filas irían nuestras respuestas, porque en la primer fila de una punta a la otra iría una entrevista, ¿no? Y ahí irían las respuestas. Sí, Keila, eso es lo que venía ahora. Entonces, lo que ustedes tienen acá es lo mismo que está en el libro de códigos, pero está de manera como si fuese una base de datos. Es como si fuera una base de datos, esto es lo mismo, es una base, es una matriz de codificación de entrevistas. Entonces, ¿qué vamos a poner en las filas? Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy Keila. Keila va a poner su nombre acá, porque Keila va a hacer su interpretación y codificación de su entrevista. Keila solamente, y esto quiero que todos presten atención, porque acá es donde podemos cometer un error, que es tocar la fila del compañero o la celda del compañero, y no queremos que eso pase, ¿sí? Yo doy por sentado de que manejamos Excel, y que sabemos utilizar las herramientas al menos mínimas que tiene el Excel. Si yo no me animo a codificar de manera así colaborativa como estamos trabajando ahora, descargo la planilla y codifico de manera fuera de línea. Y después pego mi línea de datos. Eso si ustedes nos animan y tienen miedo o sea, pasarse de celda, tocar el dato de los compañeros. Lo ideal es que eso no suceda, que nadie toque la celda de nadie, que nadie toque la fila de nadie, que es lo que puede llegar a pasar si no tenemos cuidado. Pero yo confío en que ustedes están por recibirse, son profesionales, y la planilla de cálculo es nuestra primera herramienta de trabajo. Es la primera herramienta, entonces sabemos manejarnos entre celdas y entre filas. Ahora, quien no se anima porque tiene miedo a cometer un error o tocar sin querer, descargo la planilla, codifico y después pego mi fila. A ver, acá hay un compromiso, que es que para que yo pueda resolver mi objetivo necesito que todos mis compañeros codifiquen su entrevista. Porque para que Keila, supongamos que Keila termina de codificar toda su entrevista, pero Keila, para poder resolver su parcial, necesita que todos los compañeros codifiquen sus entrevistas, porque para seleccionar la dimensión que responde a los objetivos que ella busca resolver, necesita tener todas las entrevistas, ¿sí? Es decir, necesita tener todos los datos de esta dimensión, porque el análisis está en la lectura de todos esos datos. La resolución del objetivo está en la lectura de todos esos datos, ¿sí? Encontrar similitudes, regularidades, diferencias, que era lo que hablábamos la semana pasada sobre cómo se analizan los datos. Eso puedo hacerlo cuando tenga todos los datos. Es imposible si solamente realizo con mi entrevista. No es análisis de caso lo que estamos haciendo, sino estamos haciendo análisis con entrevistas. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Una gran matriz que está dividida en las dimensiones de análisis que forman parte de nuestra guía, de nuestros objetivos. Fíjense, datos contextuales del hogar,
condiciones habitacionales y trayectorias residenciales. De datos contextuales se desprenden estas categorías. De los datos habitacionales se desprenden estas categorías. Del significado de vivienda digna es donde más tenemos, ¿sí? Ahora, ¿qué puede pasar? Después tenemos estrategias familiares y comunitarias e institucionales. ¿Qué puede pasar? Que esto está bastante desagregado y que hay categorías que quizá no tenga algún dato para agregar. No pasa nada porque quizás ese dato esté contemplado en otra categoría. Eso no es un problema. El problema es si dentro de la dimensión completa no tenemos datos. Ese es un problema. Pero puede ser que no tenga, como decía, como contaba Miriam, que le había hecho la entrevista, Francisca, que hacía la entrevista, y la señora contestaba la última parte, pero no contestaba la primera. Pero bueno, en alguna parte de la entrevista tiene que estar el dato, quizá no esté todo, pero está el sentido, está el tema, porque lo que codificamos son temas. Entonces, en alguna parte de la entrevista tiene que aparecer el tema, y lo tenemos que captar, copiamos y pegamos en nuestra celda. Yo quiero que hagamos el ejercicio, porque la idea es que ustedes tengan sus entrevistas a manos y se animen a codificar en vivo, es decir, que vayamos viendo cómo ustedes van haciendo ese proceso de codificación. ¿Cómo sería el proceso? Yo voy a abrir la entrevista de Keila, que era la que tenía a mano. Vamos a abrir la entrevista de Keila. Profe, ¿usted va a habilitar, digamos, la edición? Porque hasta ahora es solo vista. No, ahora todavía estoy abriendo el documento. Espérenme. No, me refiero a para comenzar a editar. ¿Vos decís la matriz? Sí. A mí me figura que es solo vista. Y le pedí permiso. Sí, a mí también, Mariana. View only. Déjenme ver esto. Va entre comillas, las citas nada más, el resto redactado como usted nos mostró en el ejemplo anterior, ¿no es cierto? Sí, hecho. Ahora fíjense. Eso era para que no toquen. Ahora sí. Ahora, eso era para que no toquen, hasta que yo les muestre. Ahora ya es responsabilidad de ustedes lo que hacen. No, me faltó ¡Ay, Dios mío! No se preocupen. Hasta ahora nunca hubo un problema así como una catástrofe cualitativa, no tuvimos. No me habilito, no sé por qué, no me habilito. Actualizale, Patricia, porque ahora cualquiera que tiene el enlace puede entrar. Bueno, vamos con la primer parte, ¿sí? Estamos con la entrevista de Keila. Vamos a ponernos en situación, ¿no? Yo abro mi documento de Word. Bueno, vamos con algunas cosas de forma. Siempre, igual esto quizás no lo trabajamos específicamente en clase, pero siempre en una entrevista, esto es siempre para posterior, ¿no? Es para que ustedes lo vayan incorporando. Hacemos una breve, pequeña síntesis, ¿no? Ponemos entrevistado, entrevistador, entrevistadora, ponemos la fecha. Puse la palabra oradora porque Mónica me decía oradora, que quedó como Cicerón, medio con un ego alto, pero simplemente por eso lo coloqué. Vio que la entrevista era anonimizada, igual tenemos que poner entrevistado el nombre. Porque esto lo manejamos en el equipo, no, esto no va. Es anonimizado cuando hacemos el informe. Ahí sí queda anonimizado. Ahí sí mencionamos las características. Cuando hablamos de esa entrevista, hablamos de las características del entrevistado, pero no decimos es Margarita López. No decimos. Esto es una cuestión de
no puedo hablar y escribir, ahí está. De orden. Siempre en una entrevista ponemos el nombre del entrevistado, ponemos, por ejemplo, ocupación. Hay distintas formas, pero es para tener una idea a priori del contexto de la entrevista, a quién se hizo, cuándo se hizo, se pone a veces la fecha y la modalidad. Porque hoy se suele utilizar de manera muy frecuente la virtualidad como una herramienta de entrevista, ¿sí? También le puede pasar a ustedes que pueden hacer entrevistas también virtuales y es válido, ¿sí? Entonces acá Keila pondría el nombre de su entrevistada, la ocupación, acá se pondría ella, la fecha que hizo, otro dato puede ser el barrio y la modalidad, ¿sí? Entonces acá tenemos con una pequeña síntesis de con qué nos vamos a encontrar, ¿sí? Bueno, voy a pedir primero a Keila permiso para usar su entrevista. Podemos usar tu entrevista, Keila, porque es la que primero descargué. Sí, profe. Y otra consultita más. Entonces veo que yo ya subí mi entrevista. ¿Cargo esos datos y vuelvo a subir o no? No, esto yo les voy diciendo porque cuando ustedes armen sus entrevistas lo ideal siempre es que en la entrevista ustedes hagan un pequeño recuadro. A veces se pone el nombre del proyecto, bueno, pero en este caso siempre quién entrevistó, el entrevistado, algunos datos del entrevistado, la fecha, el lugar, la modalidad, porque piensen Profe, yo subí ya mi entrevista, pero en teoría me faltaría eso. Tendría que hacerlo. No, es lo que le estoy diciendo, no es necesario que lo haga, es para que entiendan que suele hacer en las entrevistas, ¿sí? Que ustedes ordenen esa parte. Y otra cosa es que sí o sí en su entrevista tiene que estar diferenciado quién es quien pregunta y quién responde, ¿sí? Eso para empezar nomás, ¿no? Ah, sí, eso sí. Y yo, por ejemplo, o sea, puse el nombre, agregué el nombre de ella y mi nombre. No le especifiqué como entrevistado. Eso no hay problema porque se suele acordar, en los equipos de investigación se suele acordar cómo se va a nomenclar quién pregunta y quién contesta. A veces se pone entrevistador, entrevistadora, a veces se pone el nombre, a veces se ponen las iniciales. Eso varía mucho dependiendo de los equipos de investigación. Esto es como para que le diga que es bastante flexible. Son acuerdos que se hacen en los equipos, ¿sí? Bueno. Yo puse un guión nomás y la respuesta no, ahí tengo que cambiar eso. Bien, Eduardo, siempre que esté diferenciado quién pregunta y quién contesta, porque a nosotros nos interesa quién contesta, porque tenemos que diferenciar dónde realmente está el dato que tenemos que registrar en nuestra matriz, ¿sí? Entonces, en sus entrevistas, quizás ustedes tengan que hacer una revisión de las condiciones en las que estén sus entrevistas, porque sus entrevistas están incompletas, le faltan, la IA se comió párrafos, o no se entiende lo que transcribió porque está mal tipeado, y van a tener que hacer una revisión, porque la calidad del dato depende de cómo ustedes acondicionan su entrevista. Bueno. Profe, ¿le puedo hacer una consultita? A mí me pasó que había un silencio muerto donde pensaba que lo que me iba a responder, yo puse 3 puntitos suspensivos. Cuando me lo transcribió, le puse 3 puntitos suspensivos. Y ahí como que continuó lo que me iba a decir. Estaría bien. Yo puse mi nombre y el nombre del entrevistado. Digamos, mi pregunta y quién me contestaba. Pero en el momento donde hubo larga la pausa, le puse 3 puntos suspensivos. ¿Estaría bien igual? A ver, ¿qué nos dicen los autores? Profe, a mí en cambio, ¿sabe qué me hizo? Cuando se transcribió de audio a texto, digamos, donde yo hablé, colocó todo signo de pregunta, digamos, solo, digamos, no, de la forma que yo le pregunté a la señora, me dividió que esa era la pregunta que yo le estaba haciendo. Lo que yo les digo, digamos, chicos y chicas, jóvenes y jóvenes, no confíen en la IA.
a ver, si ustedes están seguros de que lo que hizo está bien, bueno, pero yo le diría, vayan al modo tradicional, al modo más viejo, que es escuchar su entrevista. Tómense 1 o 2 horas cuando puedan, pónganse los auriculares y lean la entrevista y vean si hizo bien el trabajo, porque van a darse cuenta que no lo hizo tan bien como esperábamos. No confíen, porque nadie supera el trabajo humano. Y el trabajo humano de escuchar y de escribir no lo va a hacer de manera perfecta la inteligencia artificial. Eso quiero que les quede como una herramienta, ¿sí? La IA es una herramienta para algunas cosas, pero para algunas como esta, y va a fallar, ¿sí? Por eso, les voy a pedir que esas entrevistas que subieron, no vamos a tomarlas como las finales, ¿sí? Yo les voy a habilitar de nuevo para que las suban otra vez, las que sean corregidas por ustedes, ¿sí? Corrijan sus entrevistas, porque si no vamos a tener datos de muy mala calidad. Y para que esto sea de buena calidad, la información que podamos analizar, tienen que estar bien transcritas, ¿sí? No confíen en lo que le hace la IA. No damos por sentado que la IA hace bien las cosas. ¿Quién Los hace bien textos, las cosas? Ustedes. comillas, profe. Los textos tienen que estar entre comillas. Yo lo puse Sí, todo entre comillas. ahí vamos, para ese lado vamos, Patricia. Para ese lado vamos de cómo ustedes tienen que citar, ¿sí? ¿Cómo se cita? ¿Sí? Bueno, vamos a leer la entrevista de Keila para poder obtener... Profe, ¿Sí? una preguntita. Yo por ahí sí me tomé el tiempo de ir leyendo y ir escuchando y efectivamente había mucho que arreglar, mucho que mover. Párrafo por párrafo tuve que escuchar y pausando, arreglarlo, porque si estaba, había que arreglarlo bastante. Pero me topé con algo que no sabía si hacer o no, que era, por ejemplo, la persona cuando está hablando y dice, por ejemplo, sí, no, y sí, no, lo que quiero, y se traba mucho y eso transcribe todo. ¿Eso Sí, se arregla o se deja como está? se deja como está. ¿Qué nos van a decir los autores con respecto a cómo se transcribe? Transcribir una entrevista no es algo tampoco mecánico. Ustedes tienen que poner tal cual el contexto y cómo dijo el entrevistado. Si el entrevistado dijo 10 veces, va las 10 veces la Si el entrevistado hizo un silencio de 5 minutos o se tomó el tiempo para pensar, ustedes pueden poner entre paréntesis silencio. Entre paréntesis puede poner que hay un silencio que va a ser bastante, digamos, que se va a alargar en el tiempo, ¿no? Si dice, y bueno, y se comió las S, y se comió las R, y se comió todas las letras, no pasa nada. Esa es la forma en la que nosotros tenemos que captar las palabras. ¿Qué les decía yo el viernes pasado? ¿Qué hace la IA? Borra el color que tiene nuestra voz. Nuestra voz tiene, nuestra lengua, nuestro dialecto, tiene un color particular. La inteligencia artificial está pensada para un español neutro, un castellano neutro, y nosotros no tenemos un lenguaje neutro, tenemos nuestro color, nuestra forma, nuestras combinaciones de palabras, nuestras pausas. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Borra ese rasgo distintivo del lenguaje. Entonces, lo que tiene que captar la entrevista es lo distintivo del lenguaje, que es la forma en la que habla el sujeto que estamos entrevistando. Por eso yo le decía, la IA es una herramienta útil totalmente, pero no es absoluta. Eso que hizo, ustedes hagan el trabajo así como hizo Eduardo, se puso el auricular y hay que escuchar la entrevista y corregir, chicos, hay que sentarse a corregir, porque no es mecánica la transcripción tampoco. No, el trabajo de análisis, lo que viene ahora no es mecánico, ustedes lo tienen que, o sea, imagínense que tienen solo una entrevista. Entonces, tómense su tiempo para que esa entrevista esté bien transcrita con la calidad que necesitamos y que aparezca las veces que dijo o se hizo el silencio, ladró un perro y hubo una interrupción, vino la señora al almacén. O sea, todo ese contexto de la entrevista va en la entrevista también, ¿sí? Porque es como
que yo al leer tengo que irme a la entrevista, tengo que entrar en la conversación de Keila con la señora en el barrio. Tengo que tratar de entrar, y vamos a tratar ahora de entrar un poquito. Bueno, vamos con la entrevista de Keila. Dice, mi nombre es Keila Irala, formo parte de la Cátedra de Enfoques Cualitativos y Cuantitativos para la Investigación de la carrera de Técnico de Investigación Socioeconómica de la Universidad Nacional de Misiones. Estamos llevando a cabo una investigación sobre las percepciones y experiencias de acceso a la vivienda digna de sectores populares de Puerto Rico. Con su permiso, le solicito grabar la entrevista, que luego será anonimizada, resguardando cualquier información proporcionada, ¿sí? Esto es sumamente importante. Bueno, y ahí ella menciona la ley. Dice, para comenzar, ¿podría contarme quiénes habitan actualmente en esta vivienda y cómo se compone su hogar? En esta primera pregunta, ustedes fíjense que abordamos lo que en nuestra matriz sería composición del hogar, ¿sí? En composición del hogar vamos a captar todos los datos vinculados a cómo se compone el hogar, quiénes habitan ese hogar. Entonces vamos a leer a ver qué dice la señora. En mi hogar vivimos 5 integrantes, mi marido, yo y mis hijos. Aquí entramos a vivir en el 2018. A ver, entonces, en mi hogar, dice la señora, en mi hogar vivimos 5 integrantes. Y ahí ella explica, dice, mi marido, yo y mis hijos. Acá, si tuviera una mirada reduccionista en reducir al máximo los datos, pondría solamente, estoy haciendo un análisis, ¿sí? Si No, me voy profe, a... eso era lo que yo quería preguntar. Ahí está mi primera duda, que yo no quería interrumpirle hoy. Vio que ella contó mal ahí. Dijo, somos 5 integrantes. Y en realidad es ella, su marido, más sus 4 hijos son 6. ¿Cómo le contabilizo ahí si estoy haciendo una entrevista a Quali? ¿Le contabilizo como ella toma o como ella lo puso? Ella te dijo así, se olvidó de comentar o asumó a alguien además. Pero lo que se está diciendo es que ella tiene 4 hijos y ella vive con su marido, ¿no? A ver, acá hay 2 formas de codificar. Vamos a la que sería la más completa, ¿sí? Si vamos a una mirada muy reduccionista y cuantitativa, diríamos que este hogar se compone de 5 integrantes. ¿Qué pasa si solo pongo 5 integrantes? A ver, ¿qué pierdo y qué gano? Y pierdo el saber quiénes son esos integrantes. Sí. No se entra en detalle. Entonces es conveniente colocar como ella dijo. Sí, así tal cual. Yo pondría todo esto. Encima ella dice, en mi hogar, porque podría haber dicho en mi casa, ¿no? En este lugar. En mi hogar vivimos 5 integrantes, mi marido, yo y mis 4 hijos. Entonces yo pondría como datos todo este apartado. También podría poner 5 integrantes, mi marido, yo y mis hijos, pero yo voy a colocar todo esto. Me parece interesante porque además es el contexto de la composición. Bien, a ver, vamos acá todos a cómo trabajamos con el Excel como para no hacer macana, ¿sí? Me voy a la celda donde quiero pegar el dato. No pego automáticamente, no pongo pegar, todavía no. Me voy acá arriba, ¿vieron donde ustedes ven acá arriba donde dice la función? Donde dice función, acá es donde puedo editar la celda, ¿no? Y acá pongo pegar, ¿sí? Pego. No, todavía estoy acá arriba. Y acá voy a poner entre comillas, ¿sí? En mi hogar, porque estoy tomando lo que dice alguien, ¿sí? Cuando está entre comillas es porque estoy tomando lo que dice alguien. Ahora, si ella en este caso profundiza, en este caso no tenemos más profundización, pero ella profundiza sobre la composición del hogar, por ejemplo, ella dice, bueno, pero también viven mis sobrinos y viven, aparte de mis hijos y mi marido, viven mis sobrinos, a veces viene mi cuñado. En ese caso, y si ese elemento forma parte de otro párrafo, lo que puedo hacer es, hago un paréntesis, punto suspensivo, esto significa que voy a agregar más contenido que está dentro de la misma línea de lo que es la categoría que estoy
codificando, ¿sí? Y acá sí puedo pegar el texto que sigue con el signo de la comilla, cierro comillas, ¿sí? Entonces, el acuerdo que tenemos que tener es, ponemos las comillas, y si voy a agregar más datos, porque puedo ampliar esto, abro un paréntesis, 3 puntitos, cierro paréntesis y pego el texto que acompaña. Esto quiere decir que forma parte de un elemento que está en otro párrafo, pero está hablando de lo mismo, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Con comillas o comillas, profe? A continuación. Paréntesis, y voy a profundizar un poco más también, pero en este caso ustedes fíjense que en la entrevista solamente, bueno, tenemos este dato que está acá, ¿no? En el caso en que esto se profundice o amplíe de que la composición del hogar son más allá de su familia más directa, que serían los hijos y su marido, que es, por ejemplo, viven también sus hermanos, que en el mismo terreno viven otros familiares, entonces podría tomar texto que está dentro de la misma línea, ¿no?, conceptual, podría agregar eso. Ahora, ¿qué sería lo...? Estos son también estrategias para codificar, ¿no? No necesariamente tengo que poner toda la respuesta como datos, ¿sí? Esto quiero que ustedes ejerciten la práctica de codificación. No va todo el párrafo que contestó, no todo. Elijan cuál es lo más importante para ustedes que responde a la categoría que tenemos que codificar. ¿Se entiende? Quiero que ahora, en este rato que nos queda, al menos todos los que tengan a mano codifiquen la primera dimensión, ¿sí? Todos los que tengan a mano. Abran su entrevista, ponen su nombre acá y codifican esta primer parte. Ahora, fíjense que yo salí de la celda y no pasó nada, no sé, ni me voy a la otra celda, acá no hay nada, el dato sigue estando en este solo lugar, en este lugar. No tengo que trato de no tocar la celda del compañero, me alejo lo más posible. Y bueno, arranquemos con esta primera parte. Profe, tengo una consulta. Ay, bueno, primero vos, Andrea. ¿Dale? En la primera pregunta que yo le hago, ¿cuántas personas hay? ¿Cómo se compone la familia? A mí me respondió el nombre, la edad de cada uno. Ajá. ¿Cómo hago ahí? Y fíjate de hacer vos no sintetices, no podés hacer una síntesis con tus palabras. Tenés que tomar lo que dice ella. Ahora, si lo que dice es, a ver, ella lo que te está haciendo es un detalle. Y si es... Claro, a mí me responde, buenas tardes, mi nombre es tengo 33 años, mi esposo con 35 y un hijo con 7 años. Así fue la respuesta. Y mira, lo que podés hacer es borrar los nombres, pero dejarle la característica de la composición. No importa si te lleva un párrafo, no pasa nada, Andrea. Dejale que quede un párrafo como la composición, porque te detalló la composición de la familia, ¿sí? Cada uno va a tener una forma diferente de expresar quienes viven en su hogar. Entonces, captemos la forma en la que hizo esa primera descripción. Pensemos además que es la primera pregunta con lo que arrancamos, ¿sí? Entonces, no tengan miedo en extenderse tampoco, ¿sí? No tengan miedo en eso. Bien, ahí vamos, están haciendo. Si logramos que todos contesten esta primera dimensión, vamos a hacer el primer análisis de una categoría, ¿sí? Van a ver que no es tan difícil. Bien. Ustedes entonces ven que no es tan complejo codificar. Lo que tienen que hacer es tratar de ir respetando el orden. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, esto de codificar, vio que nosotros trabajamos en pareja pedagógica
que vamos a ¿Sí? tener que colocar las dos entrevistas y hacer una sola codificación. Porque como usted está diciendo, es como que cada uno estamos trabajando individualmente. La codificación, así como la entrevista, es individual, pero el informe después ustedes tienen que tomar todas las entrevistas para analizar. A ver, este es como el plano más individual del trabajo que hacemos. Todos hicieron una entrevista y todos tienen que codificar su entrevista. Ahora, si ustedes están trabajando en duplas, no afecta el trabajo que tienen que hacer, porque igual tienen que elegir un objetivo, tienen que hacer la resolución de ese objetivo. Lo que ponemos a prueba acá o hacemos el ejercicio es de la codificación, porque codificar de manera colectiva, o sea, de a dos, una entrevista no tiene sentido. La idea es que todos hagan este ejercicio de codificar su entrevista, ¿sí? No afecta nada para el parcial esto. Bien. ¿Dónde puede profundizarse un poco la codificación? En las categorías que tienen mayor contenido. Es decir, por ejemplo, aquella donde se profundiza más sobre el tema. Yo voy a ir leyendo lo que ustedes van escribiendo acá, solamente les estiré. Bien. Bueno, una vez que van avanzando, pueden ir avanzando en las categorías que siguen, ¿sí? Ustedes lo que tienen que interpretar acá es la lógica, cómo se codifica el dato, no responde a un texto. Ese texto puede ser una oración, puede ser un párrafo, la extensión varía. Ahora, lo que no puede ser es solamente una palabra, un solo valor, puede ser la combinación de varios textos, varios párrafos, varias oraciones combinadas, porque todos hablan sobre eso. Pregunto, ¿los demás no pueden? A ver quiénes más están conectados. Yo no puedo escribir mi nombre, bro. ¿Quién? Profe, acá, o sea, nosotros tenemos una computadora y estamos entre dos. Primero voy a hacer yo y después él va a hacer. No hay problema. Bien. Vamos a poner un plazo para la codificación, ¿sí? Sí o sí, tienen que tratar de terminar la codificación porque ustedes tienen que arrancar con el análisis y para la resolución de su parcial lo antes posible, ¿sí? Vamos a poner como plazo para la codificación, como mucho, el martes, miércoles de la semana, ¿sí? Yo les voy a mandar un videíto así cortito de este proceso de codificación y de lo que sería la interpretación y el análisis para la resolución de los objetivos, ¿sí? Profe, nosotros el martes rendimos. Podríamos tener hasta el miércoles. Dale. Bueno, acuérdense que ya ahí se termina, o sea, como que queda re poco tiempo, nos queda re poco tiempo para todo y queremos que todo llegue. Entonces, como que esta semana, la que viene y la otra van a ser muy intensas para ustedes, así que al máximo el tiempo que tienen. Aprovechen estos días que no estamos de vacaciones, no es de vacaciones todavía, un esfuercito más. Todos queremos estar con la familia, descansar, pero aprovechen y terminen la codificación, ¿sí? Van a ver que una vez que le toman el ritmo, esto lo hacen en una o dos mañanas lo hacen. Porque es identificar el dato, copiar y pegar, identificar el dato, copiar y pegar, y fijarse de no tocar lo que hizo el compañero. Eso es lo único que tienen que tener mucho cuidado. Y fíjense cuando copian en la celda, que copien, fíjense que de entrar bien a la celda, copiar bien. Por eso siempre le digo que usen acá. Si ustedes usan acá, por ejemplo, quieren escribir en tal celda, se suben acá arriba, lo pueden pegar y editar desde ese lugar. Es menos probable que cometan algún tipo de macana. Es como que hay viento, ¿no? ¿Puede ser?
Ay, está lindo el día. Linda la Profe, tarde. ¿vos cuando ellos nos cuentan cómo hicieron, que no tenían luz, no tenían agua? Es como la historia, o sea, una historia, o sea, el recorrido que hicieron y las estrategias que usaron pueden estar o sea, puedo responder una de las dos y estoy respondiendo las dos. Sí, a ver, ¿qué nos va a decir un poco los materiales de codificación? De que muchas veces un dato puede ser codificado con dos códigos, ¿sí? Es decir, que un mismo fragmento responde a dos categorías, en este caso, por ejemplo, es parte de la trayectoria o de los accesos a la vivienda, a los servicios básicos, pero también nos está contando un poco la historia, nos está contando un poco de estrategias. Es decir, que a veces un párrafo o un dato puede asumir múltiples códigos. A diferencia de lo cuanti, eso no pasa en lo cuanti. Un dato va a... Y ¿sí? cuando tú haces referencia a la residencia, historia residencial, porque una cosa es la historia de la vivienda actual, condiciones materiales, historia residencial, por ejemplo, ¿qué sería? Es la historia de dónde vivió. La residencia es donde vivió, o sea, es la construcción de la trayectoria de vida, de los lugares donde vivió. Porque Ahí esta sí, señora, por ejemplo, vivía en la casa de su cuñado, con su marido y sus hijos. Tuvieron un problema, ella se quería ir, por eso ahí puede ser como algo que la obligó a irse. Y ahí me dijo que fue a la municipalidad, fue varias veces, cada rato iba, y en 3 meses le resolvieron. Ella, ahí estoy contando por qué ella se va también. Estoy contando por qué ella quiere irse y estoy contando que ella nunca salió de Puerto Rico, porque ella me respondió, yo nunca salí de Puerto Rico. Yo sí, siempre ahí, viví acá. fíjate que ahí eso que vos me estás contando atraviesa varias categorías. Un poco la emergencia de irse por un motivo, después la construcción de la trayectoria, es decir, que eso que ella te fue diciendo, y también el ir a la municipalidad, también es una estrategia más, es un elemento más en la codificación, es decir, que vamos a encontrar en los enunciados, en los párrafos, múltiples categorías que van a codificar ese dato, pero lo importante es que ustedes, así como vos lo mirás, ¿no? Decir, bueno, acá no aparece solamente la trayectoria, aparecen otros elementos, y eso es lo que ustedes van a ir encontrando en los relatos, pero tienen que tratar de observar, tienen que hacer el proceso de interpretar eso. O sea, va a ser importante. ¿Sí? Profe, yo tengo, transmito una parte, porque tengo varios audios. El que mandé o con el que estoy trabajando dice así, cuando habla de acceso a servicios básicos, dice todos los servicios. En esta parte del audio dice esto, pero en otro lugar como que se retoma otra vez y explica cuáles son los servicios con los que cuenta. Ahí voy a que poner... en esta parte no sé. Ahí, Daniela, vos podés poner que cuenta con todo, o sea, tenés que tomar textual lo que te dice, acá no es, o sea, acá tenés que transcribir lo que te dijo. Entonces, si te dice, tengo todos los servicios, y ahí pones entre paréntesis 3 puntitos, y después pones lo que especifica, porque lo que especifica después también es parte del dato. Tenés que poner esas dos partes. Ahí va, profe. Profe, ¿y se acuerda que yo le comenté que la señora, bueno, como trabajo en la municipalidad, siempre son reacios por ahí a explicarte todo, ¿viste? Y bueno, en el momento en que yo le estaba mostrando el contrato, que le estaba explicando que ella si no me quería responder algo, que no me responda, que su nombre no iba a estar y todas esas cosas, ella ahí en ese momento me dijo que ella nunca participó en ningún programa, pero no quedó grabado. ¿Cómo hago? Eso, y bueno, pero eso va a ir en tu memoria. Eso puede, como en la matriz de datos va lo que dicen las personas. Pero lo que ella te dijo por fuera de la entrevista,
vos lo podés poner en la memoria de análisis, o sea, en tu memo, las cosas que ella después te dijo, porque suele pasar de que cuando se apaga la grabadora, las personas a veces hablan más, o nos cuentan cosas que no contaron en la entrevista. Eso es re común. Y vos decías, bueno, pero esto es importante, y bueno, podría ser parte del contexto de tu entrevista. A ver, si vos analizás, tomás como objetivo el análisis de las estrategias y de las formas de relación con el Estado, podés mencionar eso que ella te comentó ahí. Siempre Pero no acá. Pero ¿Cómo? no acá. Pero no, acá no. No, dejo en blanco. Acá no, porque no tenés el dato, y el dato es la palabra tal cual. ¿Sí? Profe, donde dice eventos climáticos y vulnerabilidad, dejamos en blanco cuando no. A ver, ¿qué es vulnerabilidad? Porque si no tiene una calle adecuada para cumplir con los servicios, ¿se considera vulnerabilidad, por ejemplo? Caso, vulnerabilidad, vamos a ver cuál es la definición acá que teníamos. Puede ser, por ejemplo, que se le inundó todo, que rebasó la vereda, o sea, al no tener servicios, qué sé yo, estructura de servicios básicos, se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Por ejemplo, en ese momento tuvo que salirse de la vivienda hasta que se baje el agua. Eso suele pasar a veces si se inundan los arroyos. Pasa eso, ¿no? De que la gente tiene que irse, después vuelve de nuevo. Entonces, las condiciones son de vulnerabilidad. ¿Dejamos en blanco si no aparece nada al respecto o qué? Claro, ¿Ponemos nada? No, a ver, si no hay dato, no va a nada. Acá es eventos climáticos, este punto hacía referencia a ver cómo fue la última tormenta, y bueno, y ahí les cuentan un poco sobre la última tormenta, no sé, acaban esos datos, que también son parte del contexto del hogar, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en estos barrios? A ver, ¿cuál sería la síntesis acá? ¿Qué pasa en estos barrios? Cuando llueve mucho, se inunda, la gente no puede transitar, no puede circular, de hecho no puede salir de sus casas, no entra en los autos, no entra en los colectivos. El análisis general es ese. Entonces, si no hay nada, no se codifica nada. Esa es la regla. Si no hay un dato... ¿Sí? Perdón. Según observo, me parece que esa pregunta la pasamos todo por alto. No sé si hay alguno que la hizo. No, ahí sí. Es que no estaba, me parece. Yo en mi caso le pregunté si había tenido alguna experiencia, porque había pasado una tormenta también fuerte, bueno, si se le voló una chapa o algo, como pasó con otras personas. Y ahí me dijo que no le pasó nada, pero que sí el municipio le ayudó a conseguir unos lentes para ella y para su hijo. Bien. O sea, nada que ver la pregunta con la respuesta, pero fue su respuesta. Sí, bueno, eso suele pasar también. Bueno, vamos a dejar por acá. Lo que yo quiero o queremos es que ustedes, como ya están metidos en la codificación, no lo dejen para después, que lo terminen, porque si digamos, necesitamos sí o sí que todos terminen sus entrevistas. Para el miércoles, que es el último día de codificación, vamos a analizar con las entrevistas que tenemos, porque no podemos esperar a ver si algún compañero no llegan a hacer el trabajo, no podemos depender, porque ahí sí atrasamos todo el equipo. Nos pasó este año con dos compañeros que a último momento hicieron su transcripción, tardaron un montón en la codificación y los compañeros se enojaron un montón porque querían avanzar en su parcial y no podían. Pero bueno, acá el acuerdo es hasta el miércoles codificación. Ya el jueves todos descargan la matriz y empiezan con la escritura y el análisis. Yo les voy a mandar el tutorial que les dije. A ver, no me pidan mañana el tutorial, no me manden un audio diciéndome, profe, mándenos el tutorial. Mañana no va a estar el tutorial, ¿sí? Eso les aviso. Mañana queremos el tutorial porque vamos a estar al pedo. Ahora queremos el tutorial. Ya. La que te metiste, Mariana. Profe, el tutorial. Mañana se levantan. Vamos a terminar todo rápido, pues somos todos ansiosos, profe. No sé Hoy si a la se noche dieron vamos cuenta. a soñar con el tutorial. Mañana nos levantamos y le recordamos.
que hacer lo antes posible el tutorial, les aviso, ¿sí? Y en el tutorial les voy a mostrar, para quienes quizá hoy no se pudieron conectar o quedaron un poco atrás, el proceso de codificación y el análisis. Entonces, ¿cómo se analiza y se interpreta? El análisis consiste en leer, en este caso, por ejemplo, tomo el primer objetivo que tiene que ver con la descripción de las condiciones habitacionales y la trayectoria residencial. Entonces tengo que elegir las dimensiones que componen esos objetivos y leer los datos relacionados a esa dimensión. En este caso tengo que leer, por ejemplo, de todas las entrevistas, toda esta columna, toda mi columna, tengo que leer la composición del hogar. Y de esa composición del hogar, lograr una caracterización general, ¿sí? Es decir, los hogares se componen de un jefe de hogar, una jefa de hogar, tienen, digamos, y ahí relatar un poco cómo se compone la familia, ¿sí? El hogar. Las diferencias, las particularidades, algunos que viven solos, ¿no? Acá lo que nosotros tratamos de hacer es la cuantificación, ¿sí? Es decir, bueno, la mayoría podríamos decir, pero la idea no es decir la mitad vive solo, no. Vamos a tratar de ser más descriptivos y más analíticos en eso. Entonces, ese tutorial va a tener como esa herramienta para que ustedes puedan ver cómo analizar los datos. Ver particularidades, singularidades, bueno, es lo mismo eso. ¿Qué es lo que en el análisis es la general de datos? Entonces acá interpretar de manera general y encontrar las particularidades y las regularidades de los datos, ¿sí? Y lo mismo hacemos con cada categoría, que son los objetivos que yo elijo de trabajo. Para eso estén todas codificadas nuestra matriz. Profe, una vez que todos los dos dimensiones, hacer un informe hasta la forma parcial, que no me quedó. La parcial en el aula virtual, así dos objetivos. En tu caso, vos tu entrevista es en Iguazú, pero no tiene sentido porque vos tenés solo una entrevista. Entonces, vamos a jugar a tomar los objetivos pensando que analizando datos de Iguazú, porque si no, digamos, vas a tener que analizar solo tu entrevista y no tiene sentido. Mejor si analizas todos los datos y los referencias, digamos, que es el análisis para Puerto Rico y para Iguazú. Entonces, todos, ¿sí? La consigna ya está en el aula virtual. Ustedes tienen que elegir 2 objetivos de esos 4 específicos que tienen. Tienen que fijarse de esos objetivos cuáles son las dimensiones que tienen que analizar y solamente analizan esas dimensiones, no todas, o sea, no tienen que analizar toda la matriz, ¿se entiende? La guía es la que explicamos ayer, ¿se acuerdan? Y yo les decía, de ahí tienen que tomar solamente 2 objetivos y de ahí les está diciendo Mariana las dimensiones que van para esos objetivos. Dimensiones que van para esos objetivos, ok. Por ejemplo, Patricia, vos tenés el primer objetivo que es describir las condiciones habitacionales y la trayectoria residencial. Y vos te fijás acá arriba y la dimensión, me voy para acá, la dimensión, ay, se achicó, acá. Sí, no le quiero hacer perder tiempo, solo tenía que leer, profe, entonces lo que usted ya mencionó, pero no había interpretado que formaba parte del parcial porque no lo había leído, entonces no le quiero hacer perder tiempo. Gracias. No, es parte, vos tenés que... No, al contrario, Patricia, las aclaraciones que te hacemos a vos le pueden servir a tus compañeros que a veces no todos se animan a hablar, así que está bien que preguntes porque aclara, me parece. Sabe que yo soy muy cara dura, así que soy vieja, ya no tengo nada que perder. Bien, entonces, leemos la guía. La guía dice que primero va la primera parte del proyecto, que sería
el planteo del problema, después tenemos los antecedentes, después tenemos los objetivos, la metodología y después viene el análisis de los datos. En el análisis de los datos ustedes tienen que elegir 2 objetivos. De esos 2 objetivos tienen que fijarse cuáles son las dimensiones que componen los objetivos que eligieron. En el caso del primer objetivo, que es, de nuevo, la descripción de las condiciones habitacionales y de la trayectoria residencial, esas primeras dimensiones están en la primera parte de nuestra matriz, ¿sí? Y ustedes lo que tienen que hacer es interpretar y leer los datos, hacer una lectura analítica, es decir, cómo se componen en términos generales los hogares y de esta forma, es esta estructura. En promedio, bueno, la mayoría vive hace cuánto, o sea, y acá es describir, no elijan todas las categorías para analizar porque si no es un montón, pero sí las más importantes que responden al objetivo y que ustedes puedan interpretar, ¿sí? El de los Profe, servicios, ¿sí? yo hice algo así, pero seleccioné los objetivos generales y específicos y fui relacionando. Pero entonces, ¿tengo que utilizar esta matriz para hacer ese informe? Claro, ¿O está sí. bien? No. Vos tenés que, para el parcial, ustedes tienen que resolver con esta matriz. No es con la entrevista individual. Ustedes tienen que responder el objetivo, o sea, los objetivos se responden con todas las entrevistas, no con nuestra experiencia individual. Ah, bien, gracias. Eso tiene que estar claro para todos, ¿sí? El parcial lo pueden empezar, o sea, ya arrancaron con la primera parte del parcial, pero ahora que es la parte del informe, cuando ustedes tengamos completa la matriz, recién pueden empezar a hacer el análisis de datos. Porque no podemos hacer un análisis de una sola entrevista, digamos, no es análisis de caso, como le decía, es análisis de entrevistas. Entonces, Profe, ¿sí? vio que usted nos dijo, chicos, entren a mirar los ejemplos que hay. Entramos a mirar con Zoe. Y viendo uno de los trabajos finales, él unificó en un solo informe, decía, enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo. Y era como que unió los 2 trabajos, o sea, es como que agarró y tomó lo de encuesta en nuestro caso ahora, y tomó también la materia a ustedes, y ahí la unificó, pero tenía como separado a la vez. ¿Sí? Eso no tenemos que hacer nosotros. No, ustedes no tienen que hacer porque, o si no tendríamos que pedirle que ustedes hagan todo el desarrollo cuantitativo y esa parte nosotros damos por aprobado ya en investigación por encuesta, ¿sí? Lo cuanti. Dado el tiempo que tenemos, solamente podemos avanzar en lo cual y que ya también es un montón lo que estamos haciendo, y de hecho no era el plan inicial, pero fíjense que hicieron la entrevista, transcribieron, están codificando, van a analizar, es un montón. Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es el análisis quali para poder, para el informe que tienen que armar en su parcial, ¿sí? Ya lo quanti, nosotros ya sabemos lo que hicieron, ya sabemos que hicieron la encuesta, que procesaron eso, que armaron hipótesis, que operacionalizaron. Acá lo que buscamos es que ustedes se apropien de manera introductoria del enfoque quali, que es lo nuevo para un TICE, ¿sí? Entonces, vuelvan a mirar la guía de parcial de lo que tienen que hacer y lo que nosotros hacemos en este caso acá en la sede de Posadas, acuérdense que es una materia anual, ahí sí ellos hacen todo el camino cuantitativo con nosotros también, después hacen todo el camino cualitativo, hacen un informe por cada metodología y después hacen una integración. Pero todo ese proceso, con el tiempo que tenemos, no llegamos y tratamos de que ustedes hagan lo más importante que tiene también esta materia, que es el campo, que puedes analizar los datos, poder pensar un informe quali. Entonces, bueno, son distintas experiencias, digo. Lo importante es que ustedes hicieron su experiencia de campo y que están haciendo esta instancia que es la de la codificación y lo que viene después que es el análisis. Así que, bueno. Sí.
Sí, usted... No, la guía ya ustedes, la guía se olvidan de la guía. La guía ya, no, ya pasó. Las dimensiones están acá en su matriz. Fíjense, todo lo que está en verde, yo les puse en color, es la dimensión que tiene que ver con los datos del contexto del hogar. Después, lo que está en celeste son las condiciones habitacionales y las trayectorias residenciales. Lo que está en naranjita es todo lo vinculado a la vivienda digna. Lo que está después en amarillito es las estrategias familiares y comunitarias e institucionales. De acá tienen que elegir en función al objetivo que van a desarrollar, tienen que elegir la dimensión. La dimensión es todo lo que aparece en un solo color. Acuérdense que tenemos la dimensión y las categorías que componen esa dimensión, ¿sí? Bien, bueno, vamos a dejar acá